Hoy en el programa Dialoguemos contamos con Jürgen Ureña, cineasta que sin embargo hoy nos va a hablar de su faceta como editor de una interesante revista editorial que se llama La Cuarentena, ideal para estos tiempos de pandemia. Saludamos a Jürgen. Jürgen, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Muy bien por acá. La verdad es que ya llevamos 15 semanas de encierro que han sido productivas de diferentes maneras, y una de ellas efectivamente ha sido la de recopilar algún material y darle forma de revista, tal como acabas de comentar. Usted es un reconocido cineasta con títulos, largometrajes importantes como Muñecas rusas o Abrázame como antes, y sin embargo en este tiempo conocemos más su faceta como editor con esta revista que usted autodefine como lúdica, creativa e informativa. Se llama La Cuarentena, es de libre acceso. ¿Cómo nace la idea y cómo se las arregla, por así decirlo, para editarla usted solo? Bueno, la idea surgió de forma muy espontánea a partir del momento en el que comenzaron a surgir materiales relacionados con la pandemia, con el confinamiento, con la necesidad de parte de muchas personas de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Así que se produjeron muchos materiales relacionados con áreas distintas del conocimiento y con materias tan diversas como la filosofía, la música, el teatro. Y todo eso en algún momento a mí me pareció fascinante y también me resultó un poco abrumador, ¿no? Había tanto material que yo mismo no sabía por dónde comenzar a leer o a informarme. Eso por un lado. Y por otro lado también pues sentí el deseo de compartirlo. Inicialmente con un grupo de amigos y dije, bueno, pues démosle a esto reunámoslo en algún lugar, y ese lugar terminó siendo esta revista, o terminó adquiriendo el formato de revista. Así que, como digo, fue muy espontáneo, ocurrió realmente desde el día cero, digamos, de la pandemia o específicamente de la cuarentena, ¿no? Ocurrió desde la primera semana de cuarentena, y por eso en este momento tenemos ya 15 números, ¿no? En realidad no es un trabajo pesado, yo no lo he sentido así en ningún momento. Como decía, forma parte de las lecturas que de alguna manera voy haciendo durante la semana, las voy incorporando a una carpeta, y luego hacia el viernes, sábado, les doy forma de revista, lo diseño, y el domingo en la mañana la difundo por dos vías, a través de una página de Facebook y de WhatsApp. Jürgen, los contenidos de la revista proceden de otras ediciones, de revistas especializadas, de periódicos. Eso me parece una pregunta importante. Se trata de publicaciones de prensa diaria generalmente. Generalmente se trata de diarios internacionales, en algunos casos de revistas como National Geographic o de semanarios culturales, pero en la mayoría de las ocasiones tomo material de publicaciones que han hecho el diario El País, BBC News, por ejemplo, que son de acceso libre. Creo que eso es lo importante que debe decirse en este punto, que es, pues yo en realidad tomo un material que ya está disponible, solamente que, claro, está disponible en medio de esa inmensa nebulosa que es la web. Utilizo un criterio para seleccionarlo que es muy personal, no paso por ningún tipo de comité asesor o editorial, y bueno, le doy forma de revista y lo publico, pero claro, todo está accesible. Sí he sido cuidadoso, incluso estoy suscrito a algunas publicaciones, pero nada de eso pasa a la revista porque evidentemente eso no ha sido pensado para llegar a un público masivo, y la revista sí está pensada de esa manera. Y tal vez decir masivo puede generar un equívoco, porque sé que no llegará a muchísima gente, pero sí llegará a todo aquel que se pueda interesar en sus contenidos y pueda acceder a él libremente. Desde luego son contenidos para una reflexión crítica y me da la impresión de que usted guía un poco al lector a través de un editorial que hace al principio de la revista. Sí, uno de los criterios importantes al seleccionar material ha sido el de la reflexión, el de
tratar de incorporar material que nos permita pensar lo que nos está ocurriendo a todos en medio de la pandemia, por encima de la noticia, por encima de esto que pues tiene una validez muy breve, que funciona un día y al día siguiente es sustituida por otra cosa. Así que yo he privilegiado aquellos textos, aquellas entrevistas, aquellos materiales que nos permitan pensar qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente me reservo un espacio muy breve y de manera muy intencional, es breve, al inicio de la revista, para producir un editorial que es básicamente, sí, una reflexión personal sobre lo que ha ido ocurriendo durante la semana. Y creo que ahí hay algo interesante en la revista, que es que de alguna manera, ahora que se pueden ver en retrospectiva 14 revistas ya, nos permite entender cómo pensábamos o qué sentíamos en cada uno de los momentos de este proceso. Nos permite seguir el pulso a la pandemia desde nuestras emociones y desde nuestras reflexiones. La revista tiene un alto componente estético, incorpora también manifestaciones diferentes del arte, pintura, fotografía, poesía. ¿Nos puede ampliar un poco estos detalles? Hay un diseño que yo creo que ha sido un elemento importante desde el principio, es decir, no se trataba solamente de poner los materiales ahí, sino que se trataba también de tratarlos, o se intentaba, perdón, tratarlos con un cuidado estético, así que la propia presentación de la revista en algún momento fue importante, luego ya se convierte en algo que sencillamente a lo que se le da continuidad, pero en un primer momento era importante entender cómo se veía esta revista y por qué asumía un formato o asumía otro. Y lo otro que mencionas, el carácter multidisciplinario de la publicación, también ha sido importante. No ha sido demasiado pensado, es una de las cosas que podríamos considerar espontáneas también, creo que tiene que ver pues, con mi curiosidad en relación con diferentes temas. Justamente porque no soy un experto en muchos de ellos, me interesan, así que me puede interesar la economía o la filosofía o la música o la pintura o el teatro, y cuando encuentro algo que me interesa y que, dado el hecho de que no soy experto en ellos, me resulta accesible, lo incorporo porque me parece que lo mismo ocurrirá con un lector hipotético de la revista. En cuanto a los contenidos, muy interesantes paralelismos con situaciones, por ejemplo, de la ciencia ficción, con confinamientos como el que vivió Ana Frank en el Holocausto nazi, o incluso también estudios, análisis un poco futuristas también relacionados con las mascarillas, y será un elemento que entrará dentro de la industria de la moda con sus propios diseños, etcétera. Así es, yo creo que vivimos en un mundo en el que los purismos cada vez tienen menos lugar, en el que cabe menos el criterio de la especialización y cabe mucho más el concepto de la contaminación o la interrelación o la vinculación entre materiales. Y en ese sentido me he encontrado con algunos textos especialmente significativos de lo que es vivir en el siglo XXI, ¿no? Que se hacen saltos en el tiempo, que se asocian elementos, a veces con mucha agudeza, a veces entender esto pasando por el filtro de la historia y de una historia que no es la historia dura de los académicos, sino una historia comprensible, una historia accesible, ha sido muy importante. Ahí yo me he encontrado publicaciones realmente fascinantes y bueno, algunas de estas las he trasladado a la revista. Si lo mencionas, me alegra porque me parece que también algo de ese efecto se produjo en tu caso como lector. Por supuesto, por supuesto. Muy interesante la revista. ¿Cómo puede acceder el público en general a la publicación? Pues yo la envío los domingos en la mañana a un grupo relativamente pequeño de amigos. Lo puedo hacer si, con mucho gusto, si alguien me la solicita a mi correo electrónico, que es Jürgen Urena, no Ureña, porque las ñ no se llevan bien con los correos electrónicos, jurgenurena@yahoo.com. Me escribe un mensajito con su teléfono asociado a un WhatsApp y yo con mucho gusto se la hago llegar por esa vía. Me parece que es la forma más fácil de hacerlo porque no he creado un sitio web para esto, la verdad no ha sido necesario hasta ahora y creo que ya no lo será.
Muy bien, Jürgen, pues muchas gracias por haber compartido estos minutos. Ya queda hecha la invitación también a la audiencia para que acceda a los interesantes contenidos y muy bonitos diseños de la revista. Y esperamos contar con más números. ¿El futuro de la revista es un poco incierto? ¿Se convertirá en algo más grande o tiene su propio recorrido? Pues yo he pensado que desde el momento en el que la revista se llama La Cuarentena, terminará cuando termine la cuarentena. Nunca pensé llegar a 15 números, que es el punto en el que estamos en este momento. La verdad, creí que iba a ser mucho más breve el recorrido de la revista, pero no tengo ningún problema en imaginármela en este momento como una revista que continuará durante el tiempo que sea necesario. Ahora, dudo que continúe después de la cuarentena. Se puede convertir en otra cosa, puede dar paso a una segunda publicación de otra naturaleza. Puede ser porque ya queda ahí un poco el gusanito, ¿no? Quedan las ganas y también la experiencia. Y ya sé que me significa un trabajo que no es excesivo, que puedo hacer solo. Es algo que mencionabas hace un rato. Y es cierto, puedo hacerlo solo, puedo leer, puedo seleccionar, puedo diseñar, puedo difundir, cosa que es un privilegio del tiempo que nos tocó vivir, de la época en la que vivimos. Y creo que por lo tanto no hay ningún problema en pensar que la revista continuará durante el tiempo que sea necesario dentro de la cuarentena. Muy bien, en cualquier caso siempre los contenidos estarán ahí para la lectura y el aprendizaje. Jürgen, le agradecemos mucho su presencia hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Luis. Ha sido un placer, de veras. Igualmente. Y a ustedes gracias por haber compartido y por favor sigan pendiente de este espacio Dialoguemos.